La columna vertebral o raquis tiene la forma de un tallo óseo móvil, que constituye en parte el esqueleto del tronco. Tiene un total de 4 funciones principales: mantener el tronco erguido, siendo un elemento de sostén que con ayuda muscular y ligamentosa estabiliza el tronco contra la fuerza de gravedad. Como está formada por numerosas vértebras que están unidas entre sí, puede articular los movimientos del tronco. Sirve de punto de anclaje a músculos y órganos internos, como el diafragma y los intestinos. Protege a la médula espinal, que está compuesta por tejido nervioso frágil y que transcurre por el canal medular, formado por los orificios vertebrales de cada una de las vértebras que la forman. Cuando se observa a una persona de perfil, el conjunto de la columna vertebral compone una serie de curvas que hacen que puedan distinguirse a simple vista 3 zonas diferenciadas. Una parte alta, que se identifica con una curvatura entrante, cóncava, llamada lordosis cervical, que está determinada por las 7 vértebras que componen la región cervical. Una zona media, denominada región dorsal, compuesta por 12 vértebras que dibujan una curvatura convexa llamada sifosis dorsal. Y una parte baja, la región lumbar, que con 5 vértebras describe la lordosis lumbar. Al igual que la zona cervical, se trata de una curvatura cóncava. Estas 3 regiones disponen de un total de 24 vértebras, todas ellas móviles. Además, en la parte baja hay 2 regiones más, conformadas por vértebras soldadas que carecen de movilidad entre ellas. Estas son la región sacra, formada por 5 vértebras y con una curvatura convexa, y la región coxígea, formada por 3 o 4 vértebras según la persona. Las curvaturas de la columna cumplen el importante cometido de absorber las fuerzas de impacto que se producen al caminar, correr o saltar, y de ayudar a mantener el equilibrio corporal cuando se está de pie. El feto en el vientre materno dispone de una sola curvatura, una gran sifosis con concavidad anterior. Poco después de nacer, cuando el niño comienza a mantener la cabeza erguida, se forma la lordosis cervical. Finalmente, en cuanto el niño se pone de pie y comienza a caminar, aparece la lordosis lumbar. La formación de las curvaturas se desarrolla progresivamente hasta los 10 años aproximadamente. Vamos a ver ahora cuáles son las desviaciones de la columna vertebral. Se denomina hiperlordosis cervical al aumento de la curvatura lordótica instaurada en el esquema corporal de la persona. La mayor parte de las hiperlordosis cervicales se instauran como consecuencia de actitudes posturales incorrectas. Por ejemplo, las posiciones que suelen utilizarse para sentarse, en las que se mantiene la región dorsal en flexión, condicionan directamente la posición de las vértebras cervicales, ya que para orientar la vista hacia adelante se aumenta espontáneamente la curvatura cervical. Cuando se instaura la hiperlordosis, se incrementa la fricción en las articulaciones interapofisarias durante el movimiento, por el exceso de presión que experimentan, aumentando el desgaste y estimulando el desarrollo de artrosis cervical. Por lo general, la hiperlordosis cervical produce dolor en la parte posterior del cuello, que puede extenderse a la región comprendida entre este y los hombros. Puede aparecer también dolor de cabeza. Si además existe artrosis cervical, puede producir síntomas neurológicos como hormigueos, disminución de la sensibilidad, dolor e incluso alteraciones motrices a lo largo de las extremidades superiores. La hipersifosis dorsal se define como la acentuación de la curvatura de la región dorsal de la columna vertebral. Externamente se aprecia un arqueamiento pronunciado de la zona media alta de la espalda y se puede llegar al extremo de desarrollar lo que popularmente se conoce como jiba o joroba. Las posturas incorrectas mantenidas en el tiempo y reproducidas habitualmente suelen integrarse como patrones posturales y alterar la disposición de las vértebras dorsales en hipersifosis, sobre todo en determinados ámbitos profesionales como costureras, oficinistas, entre otros. Las personas mayores con problemas de equilibrio o debilidad en la musculatura de las piernas tienden a mirar el suelo para evitar tropezar y caer. Esta actitud fomenta el desarrollo de una curvatura dorsal excesiva. Menos habitualmente puede deberse a fracturas derivadas de la fragilidad de las vértebras osteoporóticas u otras alteraciones en la osificación de la columna. Esta afección puede irritar los ligamentos e incluso los discos intervertebrales y causar dolor. Como consecuencia de la presencia de dolor y del sobreesfuerzo de la musculatura dorsal para la sujeción de la parte alta del cuerpo con un desequilibrio anterior, puede provocar contracturas musculares. En algunas ocasiones aparecen manifestaciones neurológicas que se presentan como dolor irradiado a los laterales de la caja torácica, entre los espacios intercostales, que puede llegar a la región anterior del tórax. Se denomina hiperlordosis lumbar al aumento de la curvatura lordótica instaurada en el esquema corporal de la persona. Aunque en algunos casos su causa es desconocida, puede venir dada por el acortamiento de la musculatura flexora de la cadera, principalmente el psoas ilíaco.
Esto es relativamente frecuente debido a los hábitos sedentarios y a la falta de ejercicio físico. Al estar sentados, el origen y la inserción de los músculos se acercan entre sí y con el tiempo se adaptan a esta posición acortándose o reduciendo su capacidad de elongación. Con la edad se reduce la cantidad de ejercicio físico y la musculatura va debilitándose progresivamente. Esto provoca una peor capacidad para sujetar con firmeza la columna vertebral, con lo que la fuerza de gravedad tiende a acentuar las curvaturas propias de la columna. También un aumento del volumen abdominal desplaza la pelvis en anteversión e incrementa la curvatura lumbar. Puede producir dolor lumbar provocado por la excesiva presión de las articulaciones interapofisarias y por la presencia de contracturas musculares. Las personas con excesiva carga lumbar suelen experimentar lumbago al permanecer de pie durante un tiempo prolongado. El incremento de la fricción de las superficies articulares, provocada por el exceso de carga, acentúa el desgaste y deformación vertebral propios del proceso de envejecimiento. La combinación de artrosis, degeneración discal e hiperlordosis pueden agravar la situación, apareciendo manifestaciones neurológicas a distancia, a lo largo de la extremidad inferior, como hormigueos o falta de sensibilidad, además de dolor e hipertrofia de los músculos paravertebrales y cuadrados lumbares. Una columna vertebral equilibrada, vista sobre el plano frontal en una visión posterior, es totalmente vertical. En las escoliosis pueden apreciarse una o varias curvaturas. La escoliosis es una desviación compleja de la columna que se produce en los tres planos del espacio y que debe ser controlada de cerca por profesionales especializados. Conjuntamente con la desviación típica en el plano frontal, aparecen un mayor o menor grado de flexión y rotación vertebrales, donde los cuerpos vertebrales giran hacia la convexidad de la curvatura. La aparición de una curvatura escoliótica dorsal implica la rotación de las vértebras dorsales y, por lo tanto, la deformidad del tórax, pudiendo incluso formarse una gibosidad debido al desplazamiento de las costillas. La escoliosis se diferencia de la actitud escoliótica en que la curvatura de esta última desaparece cuando la persona se acuesta o flexiona la columna. La escoliosis puede tener menor o mayor grado de estructuración en función del nivel de fijación de las deformidades de los ligamentos y discos intervertebrales. Cuanto más afectados estén los tejidos, más se verá afectada la forma y la funcionalidad de la columna. La gran mayoría de las escoliosis son de origen desconocido, aunque se ha podido comprobar el carácter hereditario de algunas de ellas. Las fracturas vertebrales, la dismetría entre ambas piernas o los hábitos posturales pueden llegar a desarrollar una actitud escoliótica o una escoliosis. Dependiendo del tipo de escoliosis y su alcance, algunos músculos desarrollarán contracturas por el sobreesfuerzo al que están sometidos o por la presencia de una afectación de alguna estructura cercana que genere dolor. Con los años, la escoliosis puede provocar artrosis, debido a la alteración en el funcionamiento mecánico de las articulaciones comprimidas en la concavidad. La rectificación consiste en la reducción de las curvaturas fisiológicas de la columna, de manera que la columna está más recta de lo normal. Puede aparecer a nivel cervical, dorsal o lumbar, aunque es más frecuente que aparezcan en la columna cervical o en la lumbar. Algunos estudios sugieren que la cantidad de ejercicio que se hace en la infancia, mientras el hueso está madurando, influyen en que las curvas de la columna vertebral sean mayores o menores, de manera que la falta de ejercicio en esta fase también puede conllevar unas curvas menos pronunciadas, es decir, rectificaciones. Durante años se ha creído que la rectificación podía causar dolor, especialmente en la columna cervical, pero se observan rectificaciones tan frecuentemente en personas con o sin dolor de cuello o espalda. Actualmente se consideran las rectificaciones como una peculiaridad personal, que se observa de manera casual en las radiografías de muchas personas perfectamente sanas sin que cause ningún problema presente ni futuro. En el caso de las rectificaciones de la columna cervical, es posible que su relación con el dolor sea al revés de lo que se ha asumido. La propia contractura de la musculatura cervical puede rectificar el cuello, al obligarlo a adoptar una postura más rígida de lo normal. Así, cuando una persona con dolor cervical presenta además un cuello que está más recto de lo normal, resulta imposible saber si esa es la situación habitual en su caso o si, a la inversa, esa rectificación ha aparecido a consecuencia de la contractura muscular y es previsible que vuelva a la normalidad cuando la contractura desaparezca. En teoría, es posible que en los segmentos en los que existan rectificaciones se acelere algo el proceso de desgaste del disco intervertebral. En la práctica, eso significa que si toda persona sana conviene mantener bien desarrollada la musculatura que participa en el funcionamiento de la espalda, eso tal vez pueda ser más importante en una persona con una columna vertebral más recta de lo normal, en la que el reparto de cargas puede ser peor. Pero realmente esto es solo una hipótesis,
que en la práctica sirve esencialmente para enfatizar la importancia de mantener en cualquier persona una musculatura potente, resistente y bien coordinada. La inversión de las curvas de la columna es una rectificación tan severa que la curvatura fisiológica que presenta la columna cambia, y en el caso de ser una concavidad posterior, como en la región cervical y lumbar, pasa a ser una concavidad anterior, y en el caso de ser una concavidad anterior, como en la región dorsal, pasa a ser una concavidad posterior. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito importantes, con un latigazo cervical, es típica la inversión de la lordosis cervical.